Muy bien, nos vemos de nuevo para la segunda clase de Gestión Industrial de Producción. Unidad 1, Sistema de Información Gerencial. Tema Herramientas de control de gestión. Ya habíamos visto el concepto de control de gestión, indicadores de gestión y el tablero de comando. Y también habíamos visto la relación entre el control de los flujos físicos a través del flujo de información y que esto se hacía mediante la información de control. Muy bien. Existen varias herramientas para el control de gestión, siendo las más utilizadas el presupuesto integrado o integrador, la administración por objetivo y el costeo basado en actividades. También existen diversos tipos de decisiones, dependiendo del grado de responsabilidad que tenga el puesto de trabajo, pero todos los puestos de trabajo obligan a que cada uno de los actores que ocupan esos puestos tomen algún nivel de decisión. Desde el más bajo, de la persona, el empleado que está en un torno, tiene que tomar la decisión de si lo que está haciendo está torneando bien, si la velocidad del torno, si tiene el lubricante suficiente, si tiene las cantidades de material suficiente, tomar las mediciones para ver si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Pero el efecto de cada una de estas decisiones es diferente según el grado de responsabilidad que tenemos en los puestos de trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a esta pirámide de control de gestión o la pirámide de niveles de decisión de las organizaciones, donde tenemos la cúspide el nivel estratégico, donde se encuentran los gerentes generales, directorio, presidente, vicepresidente de una organización. El nivel superior, donde se toman las decisiones estratégicas y no se hacen programas. Después tenemos un nivel intermedio, que es el nivel táctico, que es el nivel de mandos medios, donde tenemos los gerentes de gerencia más baja, los jefes de departamento y los jefes de sección. Es donde se toman decisiones bien tácticas, programadas y también no programadas. El nivel operativo, el nivel técnico, donde se toman decisiones tácticas y programadas, principalmente técnicas, donde están los supervisores, los jefes de área y el personal común o el operario común. Muy bien, hay una relación inversa entre las decisiones, el flujo de información para tomar decisiones y la planificación. Si nosotros nos fijamos, las decisiones se toman en los tres niveles, pero los objetivos principales de la empresa se definen en el nivel político, que es el nivel estratégico, y de ahí hacia abajo se van manejando los distintos objetivos y se van enviando hacia abajo y cada uno de los niveles más abajo se van acomodando. ¿Sí? Entonces el flujo de decisiones es distinto al flujo de información para la toma de decisiones, la estructura de decisiones es diferente según el nivel en que está el actor, las más importantes toman el nivel más alto y se comunican hacia los niveles más bajos. Los objetivos definidos para la organización en un determinado periodo se definen a nivel superior y se comunican hacia abajo, pero la planificación estratégica va a incluir a todos los niveles y adquiere un mayor nivel de detalle a medida que baja por la pirámide. ¿Sí? Pero la información para la toma de decisiones se va a generar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Los niveles de planificación son diferentes. La planificación estratégica tiene distintos tipos de planes que van a cubrir distintos aspectos, y en la cúspide se define la visión y la misión de la organización, o sea, dónde estamos y hacia dónde se quiere ir. ¿Sí? Objetivos estratégicos, dónde queremos y deberíamos llegar en un determinado momento. El análisis y desarrollo de soluciones, cómo logramos llegar ahí, está en la parte táctica, qué es necesario para conseguir adecuadamente esto, y en las partes más bajas tenemos cómo se mide para saber si estamos haciendo adecuadamente las actividades definidas y cómo se ejecuta. Los plazos de la planificación son más largos mientras más arriba estamos. O sea, ¿por qué? Porque la visión y la misión tienen un objetivo a futuro de más largo alcance que los objetivos que encontramos en el nivel de ejecución en la base de la organización. ¿Sí? Entonces, son más largos mientras más alto el nivel y más corto, y mayor nivel de detalle mientras más bajo estamos en la pirámide. La planificación es un proceso por el cual las organizaciones van a definir los pasos y los parámetros a seguir en un determinado periodo con el fin de obtener un determinado resultado.
Se realiza de forma metódica, estructurada y organizada, de una manera ampliada, quiere decir con todos los actores de la organización, donde las planificaciones se dividen en áreas, ¿sí? Y hay actividades complementarias de esta planificación que son necesarias para llevar información para que se pueda planificar para un logro a futuro. Para eso se necesita información de los periodos anteriores que te permitan determinar, a través de técnicas estadísticas, normalmente, las proyecciones de cómo se lograrían los objetivos que se están definiendo para más adelante. Toda planificación tiene un periodo de duración, a lo que denominamos horizonte de planeamiento, y según el horizonte de planeamiento podemos agrupar a las planes en planes a largo plazo, entre 10 y 20 años, planes a mediano plazo, entre 5 y 6 años, y planes a corto plazo, que suelen ser planes mensuales, bimestrales, trimestrales, o un año. El grado de detalle dependerá del horizonte de planeamiento, siendo los de corto plazo los de mayor detalle, porque son los que uno tiene más cerca, y cuando un plan se lo desglosa en actividades diarias, y le ponemos un calendario, o sea, qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer mañana a las 4 de la tarde, qué vamos a hacer pasado a las 7 de la tarde, es decir, se le asignan fechas y horas, se lo denomina programa. Lo primero que se define en la planificación es la meta. Eso lo hace el nivel más alto de la decisión y se refiere al objetivo general de la empresa, aquel para el cual la empresa va a trabajar y es a largo plazo. Por ejemplo, ahí poníamos lograr un incremento del 15% en el mercado en el cual esta empresa está. Y después luego determinar las estrategias que se van a utilizar para lograr. Por ejemplo, campaña de marketing, redes sociales, participación con sponsor en eventos. Después, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias que se van a utilizar para lograr este aumento del 15% en el segmento de mercado en el cual la empresa está? Se delinea un plan a largo plazo, por ejemplo 10 años, con la meta como objetivo y estrategias como líneas de acciones generales. Después este plan a largo plazo se va dividiendo quizás en planes de mediano plazo de 5 años, con sus respectivos objetivos y tareas. Y el primer plan de 5 años se lo divide en planes de un año o planes de 18 meses y se realiza la programación para el primer año. En la programación, ¿qué vamos a incluir? La definición del objetivo para el plan, este debe ser concreto y enunciado en infinitivo, asignarle un periodo de tiempo al plan, dividir el plan en actividades a las cuales le vamos a poner un objetivo específico relacionado con el objetivo del plan, o sea, las actividades son cuáles son los pasos que yo voy a realizar para lograr este objetivo al final del año. Cada uno de estos pasos se desglosan, son actividades que tienen su propio objetivo, que están relacionados con el plan, y a los cuales le vamos a asignar tiempo y recursos humanos, económicos, técnicos, para poder llevarlos adelante. Estas actividades después los desglosamos en las últimas tareas específicas, la última unidad atomizada que se puede desglosar una actividad, con su propio objetivo, un tiempo para realización y también con recursos. También hay que desarrollar un estándar o un parámetro o especificaciones técnicas que definan el resultado de estas actividades como debería ser. Luego definir una forma de medir ese resultado y un método de control para cada uno de estos que permita contrastar el resultado con los estándares definidos. De estas actividades hay que determinar cuáles son las actividades de resultado clave, que son aquellas que si la empresa no las realiza, la empresa no subsiste, o los objetivos no se cumplen, no son necesarias para que esta empresa pueda seguir en actividad. Hay que definir puntos de control periódicos al final de cada producido o la salida de una tarea para determinar el grado de avance de la actividad o el acercamiento a los objetivos fijados. O si esta tarea tiene un producido que tiene que ser entrada a la siguiente, para poder determinar si las cosas están bien hechas, de manera tal de que si entra a la siguiente tarea, ya no entre con errores, y entonces la otra, y venimos cargando un error que nos dé como resultado algo que no va a estar bien hecho. Bueno, para poder controlar cada una de estas actividades, en estos puntos de control, hay que definir indicadores de gestión para cada actividad de la manera que ya vimos cómo se definen indicadores. Una vez que uno realizó la programación del plan a corto plazo, entonces ya estamos en condiciones de realizar un presupuesto.
Entonces, ¿qué es un presupuesto? Bueno, en términos generales, un presupuesto puede decirse que es un listado de ítems valorizados. Yo hago un listado de los elementos que tiene una computadora y le pongo un valor. ¿Sí? Placa madre tanto, tanto memoria tanto, micro tanto, fuente de alimentación tanto, carcasa tanto, lectora de USB tanto, etcétera, etcétera. Y tenemos un listado con los valores. El presupuesto más sencillo que nosotros conocemos, ¿sí? Y que todos alguna vez hemos visto alguna cosa parecida. Si a cada tarea, a cada actividad definida en el plan a corto plazo, le asignamos un costo, y al finalizar, si sumamos todos los costos asignados, entonces tenemos el costo total del plan o del programa. Y también tenemos el tiempo en el cual este programa se va a realizar, este plan se va a realizar porque es el horizonte de planeamiento. Aparte del costo total, siempre tenemos que tener en cuenta una porción de costo asignado a posibles imponderables. Este costo que se asigna extra para poder después enviarlo a las partidas que tengan un problema, es lo que denominamos previsión. Digo, una previsión económica que normalmente se lo considera un porcentaje del proyecto, y el porcentaje depende de cada tipo de proyecto en cuestión. Hay estudios estadísticos y análisis económicos que definen si el proyecto es a tanto plazo, la previsión debería ser entre tanto y tanto como porcentaje de ese proyecto. Una vez que tenemos el costo total del programa, del plan y la porción asignada como previsión, entonces podemos tener el costo, el presupuesto de este plan. Que no es nada más y nada menos que una declaración de deseo. Hoy quiero hacer esto en este tiempo y tendría que salir estos pesos. Bueno, el problema es que el presupuesto es un documento estático, una foto de lo que vos quisieras llegar a después de, qué sé yo, 18 meses. ¿Cómo sabemos si lo vamos logrando? Bueno, el presupuesto centra el control sobre el gasto. A través del consumo de los recursos que se va realizando, medidos económicamente, o sea, por su valor, es como se van controlando las actividades que se van realizando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se llega a un punto de control y se define cuánto hicimos de lo que teníamos que hacer, cuánto gastamos para hacerlo, lo dividimos por la cantidad de tiempo que nos falta y obtenemos el costo por tiempo, por día, por ejemplo, o por mes, y lo multiplicamos por la cantidad de meses que nos quedan, y entonces podemos determinar si con la plata que nos queda podemos llegar o no. En realidad, el consumo de los costos, el consumo de los recursos en general, no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno encara un proyecto, no siempre gasta lo mismo. Hay veces que se gasta más al principio y menos después. Hay otras veces que se gasta poco al principio y mucho después. ¿Sí? Difícilmente en los proyectos, a medida que se van desarrollando, el costo es dividido por la cantidad de tiempo. O sea, el flujo no es continuo y no tiene el mismo valor, sino que tiene saltos. De la tal manera es importante el control periódico y esta relación de cuánto hice, mi grado de avance, cuánto producí, ¿sí? En un 10%, en un 20%, en un 30% de lo que tenía previsto producir, y cuánto gasté en un 10, un 15% de lo que tenía previsto gastar. Cuando uno lo relaciona, es que se da cuenta de que si voy gastando de esta forma, voy a llegar o no con las plantas que tengo. A esto lo llamamos control de ejecución presupuestaria, porque vos estás controlando cómo va evolucionando el gasto que vos tenías de tu monto de dinero definido al principio hacia el final, y de la misma manera lo comparás con cuánto vas produciendo lo que tenías pensado producir. Esta es la parte dinámica del presupuesto, y esta es la forma en que nosotros podemos relacionar algo que es estático con algo que es dinámico permanentemente. Entonces, la dinámica del presupuesto está dada a través del control de la ejecución presupuestaria. La confección de un presupuesto comienza siempre en la base de la pirámide. ¿Qué quiere decir? Que se va a confeccionar área por área, después cada área, cada jefe de área con su jefe de departamento, cada jefe de departamento con su jefe de sección, y así sucesivamente hasta que el gerente se junta con todos sus jefes de departamento y sus subgerentes y arman de una manera
concatenada todo el presupuesto de la organización. Entonces el presupuesto integrado es una herramienta de presupuestación global, integral de la organización, que está compuesta por cada uno de los presupuestos de sus áreas. Entonces cada sector de la organización va a definir su propio presupuesto según los objetivos que se determinaron para ese sector en la planificación estratégica. Después se van discutiendo en los niveles superiores hasta llegar a un consenso que se define de arriba hacia abajo. O sea, una vez que se logró un consenso, baja la información sobre lo que te quedó realmente en el presupuesto. Vos querías 10 y no, te dieron 8. Bueno, esto con lo que tenemos que jugar en nuestra área. De esta forma, el control de gestión de la organización se realiza a través del control del gasto. Y esta es la manera en que el presupuesto permite el control de gestión. ¿Qué pasa con la administración por objetivo? Bueno, la administración por objetivo es otra cosa, es una técnica que aparece a mitad de los 50, cuando aparece la sociología dentro de la administración de empresas. En realidad la psicología social todavía no era sociología, que después aparece como ciencia separada. La administración de empresas, basadas en el supuesto de que una persona rinde más en su trabajo si se le brinda la posibilidad de sentirse parte de la organización, lo cual lo hace más responsable con su tarea y más feliz en su vida personal, porque es una manera de que él pueda alinear sus objetivos personales a los objetivos empresariales. Esto lo entendieron los japoneses muy bien 20 años después. O sea, en la década del 70, Japón empieza a desarrollar un conjunto de técnicas de administración, que es lo que lo posiciona como en la punta de las organizaciones más productivas del mundo. Hoy Japón tiene un nivel de productividad que es muy superior a cualquiera de los países occidentales. Y de hecho ha desarrollado un montón de teorías como el Total Quality Management, o la administración de calidad total, los grupos de calidad, etc. Todo un conjunto de teorías que fueron desarrolladas por los mismos japoneses y que hoy en el mundo occidental se están intentando, inclusive en Just in Time, que se están intentando incorporar. ¿Cómo funciona esto? Primero la técnica agrupa a los jefes en grupos no más de 8. ¿Alguien preguntó alguna vez cuál sería el número de subordinados óptimo para una administración? No más de 10. Y bueno, el número está entre 8 y 10 individuos. ¿Por qué? Porque más de ese número uno no puede centrarse totalmente y hacer una administración, un control personalizado. Muy bien, esa es la idea, de que el control sea más fácil y personalizado. Entonces, ya partimos de la base de que tenemos que armar grupos pequeños. Cada jefe de forma personal va a determinar los objetivos y las tareas que cada subordinado debe realizar en un periodo determinado, junto con los resultados que el propio subordinado va a definir. O sea, la cosa empieza así. Bueno, ¿cuáles son las actividades que vos haces en tu puesto? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Bueno, definime el puesto de trabajo. Y hago tal cosa y tal otra. Bueno, ¿cuáles son las tareas que tienen tu puesto de trabajo? Bueno, hacemos un listado de las tareas. Bueno, ¿qué relación tenés con los otros puestos de trabajo alrededor? Bueno, yo dependo de este depende de mí, él me trae esto, yo le llevo esto. Bueno, ¿qué pasa si vos no cumplís con lo que vos tenés? Y bueno, afecto a afecto a aquel. Bueno, sí. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que vos te vas a poner para que logremos este objetivo general que tiene el área? Y bueno, yo lo que puedo hacer es aumentar mi nivel de productividad, tratar de mejorar esto, bueno, entonces se toma en cuenta cuáles son las mejoras en el puesto de trabajo y estas mejoras cómo se van a controlar. Entonces el objetivo general del periodo para esa área se divide en objetivos parciales, a los que se le asigna un resultado medible a través de algún tipo de indicador, para cada uno de los puestos de trabajo de este jefe con su subordinado. El problema es que tiene como gran desventaja es que está íntimamente relacionado con el carácter del jefe. Si tenemos un jefe demagógico, esto va a ser complicado. Si tenemos un jefe demasiado laxo, tampoco va a funcionar. Y si tenemos un autoritario, menos todavía. Entonces, está muy atado a la forma de trabajar que tiene quien dirige, ¿sí?, para poder aplicar esta técnica. Y otra desventaja es que no se puede aplicar en cualquier organización, porque muchas veces depende de que las tareas sean equitativas para cada subordinado, y lo cual no siempre sucede. Entonces tenemos que
hay puestos de trabajo que deberían realizar cierta tarea y informalmente parte de esa tarea se le asigna a otro porque el otro es mejor. Y eso no sería justo. Este sistema es muy útil para determinar la remuneración por productividad, pero en un sistema sindicalizado donde todos cobran lo mismo, en igual puesto, a igual tipo de trabajo, no sirve porque aquel que es mejor, la meritocracia no existe. O sea, si vos sos mejor, tendrías que cobrar proporcionalmente lo que producís respecto a aquel que no es tan bueno. Bueno, los sistemas sindicalizados como el nuestro no te lo permiten. Pero sí es utilizada en la empresa de servicio y en los trabajadores a distancia. Principalmente se aplica en la empresa de desarrollo de software, donde es fácil, te damos una rutina para programar, vos la programás, está bien, te pago, y querés otra rutina, sí, bueno, y entonces vos te manejás dentro de cierto tiempo, y si sos bueno, va a tener más rutina por unidad de tiempo que aquel que no es tan bueno o es menos, o más vago, digamos. Entonces se adecua en empresa de desarrollo de software, en empresas de soporte técnico, en empresas de servicio de limpieza. Digamos que es más aplicable a empresas de servicio que a empresas productivas. El control de gestión por este método no exime a la organización de hacer un presupuesto, pero centra el objetivo en el logro de los resultados, más que en el control del gasto. Si bien no se aparta del control del gasto porque no puede gastar más de lo que tiene previsto. Pero sí tiene como objetivo principal el control a través de los resultados y que estos resultados estén identificados con las personas que lo producen. Y así llegamos al costeo basado en actividades. El costeo basado en actividades es lo que hoy se usa como sistema de costeo. Es el sistema de costeo ABC. Fue inventado, si se quiere, en la década del 60 por General Electric, pero como había que procesar muchísima información para poder realizarlo, y en ese momento no había computadoras, o las computadoras eran muy costosas, no se pudo poner en práctica, pero sí, General Electric fue el primero que determinó que los costos no se deben asignar a los productos, tal como se hacía siempre, sino que a actividades que después de estas actividades se deben asignar a los productos. A partir de la década del 80, las empresas vieron que los costos aumentaban y no encontraban una razón específica para ello, pero principalmente el problema pasó en que el mercado, entre el 80 y el 90, el mercado se redujo y quedaron muy pocas empresas en el mismo segmento de mercado y las diferenciaciones entre unas y otras eran muy pequeñas de precio porque principalmente todas aplicaban el mismo criterio de costo. Entonces ya no se podían diferenciar unas de otras, porque el precio era muy parecido, ya que todas trabajaban más o menos lo mismo, de la misma manera, y asignaban los costos de la misma forma a los productos. Entonces el costeo basado en actividad viene a cambiar esto, que es la forma de asignación de costos. No, antes el modelo tradicional que hacía, asignaba los costos a los productos directamente, con base a ciertos criterios específicos, como el tiempo de mano de obra utilizada, el costo de instalaciones proporcionalmente en función de la cantidad de unidades que se producían. Los costos indirectos de fabricación se dividían por la cantidad de horas hombre y se asignaban a los productos, etc. El modelo ABC dice que hay un conjunto de recursos o costos que se asignan a ciertas actividades y que estas actividades son las que se realizan para producir, aunque no todas de ellas son productivas. El costeo basado en actividad entonces va a tener esta visión doble, que es la visión de la asignación de costos y la visión de procesos. ¿Qué es esto? El ABC establece que los costos son incurridos en actividades con una determinada frecuencia que va a denominar resource driver, que aquí tenemos como asignación de costos de recursos o inductores de recursos. Estos recursos se asignan a actividades, dijimos, y estas actividades se asignan a determinados objetos de costo a través de lo que se denomina activity driver, que pueden ser o no ser productos.
los que se denominan activity driver o inductores de actividades, ¿sí? Entonces, hay recursos que se asignan a actividades y estas actividades se realizan para obtener algún determinado producido. Esta visión de la asignación de los costos muestra cómo se van consumiendo los costos. Pero por otro lado tenemos que la verdadera razón de la existencia de una actividad es lo que se denomina cost driver o inductor de costo, y que estas actividades pueden ser buenas o malas, o sea, positivas o negativas. ¿Qué significa? Las positivas son las que son necesarias para que funcione la empresa. Entonces hay que generar medidas de desempeño de manera tal de hacer que estas actividades sean performantes, porque mientras más performantes sean las actividades que tengan mayor productividad, entonces la relación entre los recursos y el producido va a ser mejor y vamos a consumir menos recursos. Por lo tanto, vamos a gastar menos. Si las actividades son negativas, significa que son actividades innecesarias, las tengo que eliminar, o sea, que no generan valor al producto, las tengo que eliminar, salvo que sean actividades necesarias para sustentar o soportar otras. Entonces las medidas de desempeño van a tender a controlarlas y mantenerlas a lo menor posible. Esta sería la idea. La visión del costo determina qué cosas tienen costo, y la visión de proceso determina por qué las cosas tienen costo, y la conjunción de estas dos visiones permiten determinar una mejor toma de decisiones respecto de qué consumir, en qué funcionar, sobre qué actividad y de qué manera tengo que ejecutar alguna acción correctiva. ¿Cuáles son los pasos básicos para implementar el costeo basado en actividades? Primero, conocimiento preliminar de la estructura de costo que tiene la empresa, hacer un análisis de todos los procesos, identificando todas las actividades, definir y organizar las actividades, cuáles son las más relevantes, o sea, las actividades que se las considera importantes o críticas, o de resultado clave, y definir centros de costos para cada una de estas actividades. Identificar los componentes principales del costo de estas actividades, determinar qué relación hay entre esta actividad y los costos de estas actividades, identificar cuáles son los directores de costo para asignar los costos a las actividades, cuál es la razón por la cual esas actividades existen, establecer una estructura de flujo de costos y seleccionar cuáles son las herramientas más apropiadas para medirlas, acumular los costos, medirlos y tratar después de reducirlos. Bien, si queremos hacer un resumen de esta pequeña charla, podemos empezar diciendo que recordemos que la pirámide organizacional tiene 3 niveles jerárquicos de decisión: el estratégico, el táctico y el operativo, que la definición, el objetivo y la planificación estratégica va desde la cúspide a la base, y que la información para la toma de decisiones va de abajo hacia arriba, o sea que son relaciones inversas, en sentidos inversos. La planificación es un proceso mediante el cual las empresas establecen pasos y parámetros a seguir para obtener mejores resultados, que hay un horizonte de planeamiento, que es el tiempo asignado a los planes, y que en función de eso los planes se pueden clasificar de largo, mediano y corto plazo. Cuando un plan lo definimos día a día con recursos asociados y tiempo asignado, lo denominamos programa. Cuando a un programa le damos un valor en moneda, lo llamamos presupuesto. El presupuesto, si bien es estático, utiliza el control de ejecución presupuestaria para imponerle la dinámica que lo hace una herramienta de control importante. El presupuesto integrado incorpora todos los presupuestos de las áreas de una empresa y se construye desde la base hacia la cúspide. La administración por objetivo es una técnica que pone énfasis en el control de los resultados, sin olvidarse del presupuesto asignado. La administración por objetivo es una técnica que depende de quién la administra y no se puede utilizar en cualquier modelo de negocio. Y el costeo basado en actividades se centra en el control de las actividades, suponiendo que si estas son las actividades necesarias y se convierten en altamente performantes, entonces los costos insumidos en esas actividades van a ser los mínimos para el funcionamiento del negocio. Esta pequeña explicación tiene por objetivo poder ayudarlos a que ustedes puedan estudiar entre los temas que tenemos asignados. Ahí tenemos el apunte
de control de gestión, de costeo basado en actividad, administración por objetivo y presupuesto integrado. Y hay un PowerPoint sobre costeo basado en actividad que está bastante bueno, que habla sobre los 3 tipos, la evolución del costeo basado en actividad, que está en el Moodle en la unidad 1. Bien, con esto nos queda solamente un tema, que es el de sistemas de información totalmente integrados, que será la próxima charla que grabe y les deje disponible después del fin de semana para que tengan, y con eso le daríamos un cierre ya a la unidad 1. Bueno, será hasta la próxima, nos estamos viendo.